Soberano Señor, en esta hora te damos muchas gracias por tus bondades, por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada día. Gracias, mi Jesús, por permitirnos amanecer hoy y estar también dispuestos a seguir leyendo tu palabra. Esperamos que obres a través de ella en nuestra vida, Señor, que podamos comprender claramente lo que leamos, danos entendimiento, Señor, sabiduría de lo alto, así como tu palabra nos lo recomienda pedir. Pedimos de parte tuya, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu, de tal manera que aprovechemos al máximo este ratico aquí, para comenzar nuestros días con tu palabra, en nuestra mente, en nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Primer libro de las Crónicas, de los Reyes de Judá, en la versión Dios habla hoy. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalalel, Jeret, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Hijo de Noé, Sem, Can y Jafet. Hijo de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Juan, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer, Arkenaz, Rifat, Togarmá. Hijo de Javán, Elisá, Tarsis, Kitín y Rodanín. Hijo de Cam, Cus, Misraín, Fud y Canaán. Hijo de Cus, Seba, Avilá, Saptá, Ramá, Sapteca. Hijo de Ramá, Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, el primer hombre poderoso de la tierra. De Misraín descienden los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los casluitas, los caftoritas, de que descienden los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, tu primer hijo, y de Ed. De Canaán descienden los jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, araceos, cineos, arvadeos, semareos y amateos. Hijos de Sem, Elam, Asur, Arfasad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfasad fue el padre de Sela, y Sela fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamaba Peleg, porque en su tiempo la gente de la tierra se dividió. El hermano de Peleg se llamaba Joctam. Joctam fue el padre de Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gerat, Adorán, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctam. Sem, Arfasad, Sela, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Tera y Abraham, que es Abraham. Hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Sus descendientes fueron Nebaiot, hijo mayor de Ismael, Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adad, Temá, Getur, Nafis, Kedma. Estos fueron hijos de Ismael. Hijos de Ketura, concubina de Abraham, Simram, Joxam, Medam, Madian, Isbac y Sua. Hijo de Joxam, Jeba y Dedán. Hijo de Madian, Efa, Efer, Anok, Abidá y Eldaa. Todos estos fueron descendientes de Keturá. Abraham fue el padre de Isaac. Hijos de Isaac, Esaú e Israel. Hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. Hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. De Timná
tuvo a Amalec, hijo de Reuel, Naa, Sera, Samá y Misá, hijo de Seir, Lotam, Sobal, Sisbón, Aná, Disón, Eser y Disán. Hijo de Lotam, Ori y Emán. Tibná era hermana de Lotam. Hijo de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Hijo de Sibón, Aya y Aná. Aná fue el padre de Disón. Hijo de Disón, Emdam, Esbam, Itran y Kerán. Hijos de Eser, Pilam, Sabán y Jacam. Hijo de Disam, Uz y Arán. Estos fueron los reyes que gobernaron en Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, su ciudad se llamaba Dinaba. Cuando Bela murió, gobernó en su lugar Jobab, el hijo de Sera, que era del pueblo de Bosra. Cuando Jobab murió, gobernó en su lugar Usam, que era de la región de Temán. Cuando Usam murió, gobernó en su lugar Adad, que era el hijo de Bedad, que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y su ciudad se llamaba Abid. Cuando murió Adad, gobernó en su lugar Samlá, que era del pueblo de Masrecá. Cuando Samlá murió, gobernó en su lugar Saúl, que era de Rehoboth, el pueblo que está junto al río. Cuando Saúl murió, gobernó en su lugar Baal-Hanán, que era hijo de Acbor. Y cuando murió Baal-Hanán, gobernó en su lugar Hadad, y su ciudad se llamaba Pau. La esposa de Hadad se llamaba Metabel, y era hija de Matred y nieta de Mesahab. Después de la muerte de Hadad, los jefes de Edom fueron Tibná, Alba, Hetet, Olivama, más bien Olivamá, Elá, Pinón, Kenas, Temán, Mibzar, Magdiel e Irán. Estos fueron los descendientes de Edom. Puedes seguir, Blanche. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá fueron Onán y Selá. La madre de estos tres fue la hija de Súa, que era cananea. Pero el hijo mayor de Judá, fue tan malo que el Señor le quitó la vida. Tamar, la nuera de Judá, tuvo de estos dos hijos Fares y la nuera de Judá tuvo de dos hijos, Fares y Será. En total los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Será fueron Simri, Etam, Emán, Calcol y Dardá, 5 en total. El hijo de Carmí fue Acar, que trajo la desgracia sobre Israel al tomar lo que Dios había ordenado que se destruyera por completo. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Esrón fueron Jerameel, Ram y Kelubai. Ram fue padre de Aminadab, y Aminadab fue padre de Nazón, jefe de los descendientes de Judá. Nazón fue padre de Salmá, Salmá fue padre de Booz, Booz fue padre de Obed, Obed fue padre de Jesé, Jesé fue padre de Eliab, su primer hijo, de Abinadab, el segundo, de Simá, el tercero, de Natanael, el cuarto, de Radai, el quinto, de Osem, el sexto, y de David, el séptimo. Las hermanas de estos fueron Zeruía y Abigail. Los hijos de Zeruía fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail tuvo un hijo, Amasá.
cuyo padre fue Jeter, el ismaelita. Caleb, hijo de Hezrón, tuvo de Azubá, su mujer, un hijo, Jeriot. Sus otros hijos fueron Jezer, Sobab y Ardón. Cuando Azubá murió, Caleb se casó con Efrata y tuvo de ella un hijo, Ur. Ur fue padre de Uri y Uri fue padre de Besalel. Cuando Hezrón tenía 60 años, se casó con la hija de Maquir, el padre de Galaad, y tuvo de ella un hijo, Segub. Segub fue padre de Jair, quien tuvo 23 ciudades en la región de Galaad. Pero Gesur y Aram se apoderaron de los campamentos de Jair y también de Kenat y sus aldeas, en total 70 ciudades. Todos estos fueron los descendientes de Maquir, padre de Galaad. Después de la muerte de Hezrón, Caleb se casó con Efrata, esposa de su padre Hezrón, y tuvo de ella un hijo, Asur, que fue padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, hijo mayor de Hezrón, fueron Ram, el mayor, Buna, Oren, Osem y Ahías. Jerameel tuvo otra esposa llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jerameel, fueron Mas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Hadá. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abiail y fue madre de Anban y Molid. Los hijos de Nadab fueron Selet y Apaim. Selet murió sin hijos. Apaim fue padre de Isi. Isi fue padre de Cesán. Cesán fue padre de Ailai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos. Los hijos de Jonatán fueron Pelet y Sasá. Estos fueron los descendientes de Jeraemel. Cesán no tuvo hijos, solo tuvo hijas, pero tenía un esclavo egipcio llamado Jará, y este dio por esposa una de sus hijas, de la que tuvo un hijo, Atai. Atai fue padre de Natán, Natán fue padre de Zabad, y Zabad fue padre de Eflal. Eflal fue padre de Obed. Obed fue padre de Jehú. Jehú fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Eles. Eles fue padre de Elasá. Elasá fue padre de Sismai. Sismai fue padre de Salum. Salum fue padre de Jecamías. Y Jecamías fue padre de Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesá, el mayor, que fue padre de Sif, y Meresá, el segundo, que fue padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Rekem y Sema. Sema fue padre de Raam, que fue padre de Jorcoam, y Rekem fue padre de Samai. De Samai fue hijo Maón, padre de Betsur. Efa, concubina de Caleb, fue madre de Aram, Mosá y Gacés. Aram fue padre de Gacés. Los hijos de Gadai fueron Regem, Jotam, Kesán, Pelet, Efa y Saf. Macá, concubina de Caleb, fue madre de Seber y de Tirana. También su madre fue Safat, padre de Madmaná y de Seba, padre de Macbená y de Gibeá. Caleb tuvo también una hija llamada Axa. Estos fueron los descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, hijo mayor de Efrata, fueron Sobal, padre de Kiriam Jearim, Salmá, padre de Belén, y Jaref, padre de Bet Gader. Los hijos de Sobal, padre de Kirnam Jearim, fueron Reaías, la mitad de los Maelitas. Y los clanes de Kiriat
Jearim, los itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de quienes fueron los soratitas y los estaolitas. Los hijos de Salma fueron Belén, los neofaritas, Atrot Bet Joab, la otra mitad de los manaetitas, los soreitas y los clanes de los soferitas que vivían en Jabes, es decir, los tirateos, simateos y sucateos. Estos son los kenitas que descendieron de Amad, padre de Bet-Recab. Los hijos de David, nacidos en Hebrón, fueron el mayor Amnón, hijo de Ahinoam, la de Jezreel. El segundo Daniel, hijo de Abigail, de Carmel. El tercero Absalón, hijo de Macá, y la hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto Adonías, hijo de Agid. El quinto Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto Itream, hijo de Eglá, otra esposa de David. Estos 6 hijos de David nacieron en Hebrón, donde reinó durante 7 años y 6 meses. Luego reinó 33 años en Jerusalén, donde le nacieron 4 hijos más, Simá, Sobab, Natán y Salomón, todos ellos hijos de Bersabé, hija de Amiel. Tuvo además otros 9 hijos, Ibar, Elisamá, Elifelet, Nogat, Nefet, Jafía, Elisamá, Eliadá y Elifelet. Todos estos fueron hijos de David, sin contar los hijos tenidos con las concubinas. Tamar fue hermana de ellos. Los descendientes de Salomón, en línea directa, fueron Roboán, Abías, Asá, Josafat, Jorán, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron el mayor, Joanán, el segundo Joaquín, el tercero Sedequías y el cuarto Salún. Los hijos de Joaquín fueron Jeconías y Sedequías. Los hijos de Jeconías, el desterrado, fueron Salatiel, su hijo mayor, y Malquiram, Pedaías, Senazar, Jacamías, Osamá y Nedavías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simí. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulán y Ananías, y Selomit, hermana de ellos, y otros 5 hijos, Azubá, Oel, Berequías, Asadías y Husab Eseb. Los hijos de Ananías fueron Pelatías e Isaías. Los descendientes de Isaías en línea directa fueron Refaías, Arnán, Abdías y Secanías. Los hijos de Secanías fueron Semaías, Atús y Gal Baría, Nearías y Zafat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron 3, Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron 7, Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Delaías y Ananí. Los hijos de Judá fueron Fares, Esrón, Carmí, Ur y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, fue padre de Jahat, y Jahat fue padre de Ahumai y de Labab. Estos fueron los clanes de los Zoraitas. Los hijos de Ur fueron Etam, Jezreel, Isma, Idbaz, Penuel, padre de Gedor, y Eser, padre de Usa. Estos tenían una hermana llamada Asleoni. Estos fueron los hijos de Ur, hijo mayor de Efrata, antepasado de Belén. Ur, el padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Elá y Naara. Naara fue madre de Ahuzam, Efer, Gemení y Asas.
Neftali. Esos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Elá fueron Setet, Seret, Jezoar y Etnan. Cos fue padre de Anub y de Sobeba, y antepasado de los clanes de el hijo de Arub. Jabes fue más famoso que sus hermanos, y su madre le puso por nombre Jabes, porque dijo, en verdad lo he dado a luz con dolor. Jabes oró a Dios de Israel, diciendo, te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande que me ayudes y me libres de males, para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que le había pedido. Kelub, hermano de Suam, fue padre de Meir. Meir fue padre de Estón. Estón fue padre de Bet-Rafa, de Pastea y de Teina, fundador de la ciudad de Naas. Esos fueron los habitantes de Reca. Los hijos de Kenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Ahatat y Meonatai, padre de Ofra. Seraías fue padre de Joab, el antepasado de los habitantes del valle de Haracim, los cuales se dedicaban a la artesanía. Los hijos de Caleb, hijo de Jefuné, fueron Ir, Elá y Naam. Elá fue padre de Kenaz. Los hijos de Jehaleel fueron Sif, Sifá, Tirías y Azarel. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Mered se casó con Bitía, hija del faraón, y los hijos fueron María, Samai e Isba, padre de Estemoa. Mered tuvo también una mujer de la tribu de Judá, que fue madre de Jered, padre de Gedor, de Heber, padre de Socom, y de Jecutiel, padre de Sanoa. Los hijos de la mujer de Odías, los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, el padre de Quilá, fueron Dalía, el Carmita, y Estemoa, el Macateo. ¿Dónde voy? Los hijos de Simón fueron Amnón, Rimná, Benanat y Tilón. Los hijos de Isi fueron Soter y Ben-Oset. Los descendientes de Selá, hijo de Judá, fueron padre de Lecá, Ladá, padre de Masresa. Los clanes de los que trabajaban el lino de Bet-Asbea, Joaquim, los habitantes de Joseba, Joás y Zafat, los cuales fueron a casarse con mujeres moabitas y volvieron a venir, según antiguas crónicas. Estos eran alfareos, vivían en Netaim y Gederá, y estaban al servicio del rey. Los hijos de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jarib, Será y Saúl. Saúl fue padre de Salum. Salum fue padre de Mibsam y Mibsam fue padre de Misma. Misma fue padre de Jamuel. De este fue hijo Secur y de este fue hijo Simí. Simí tuvo 16 hijos y 6 hijas. Pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, de modo que sus clanes no crecieron tanto como los descendientes de Judá. Vivían en Berseba, Moladá, Hazar, Saúl, Bilá, Esem, Tolad, Betuel, Ormá, Siclag, Bet-Marcabot, Hazar, Sumín, Bet-Birai y Saraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Tenían además 5 pueblos: Etam, Ain, Rimón, Token y Asán, con todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat. Estos son los lugares en que vivieron y sus registros familiares. Mesobar, Hamlec, Josías, hijo de Amasías,
Joel, Jehú, quien fue hijo de Zobidías, este de Seraías y este de Asiel, Elionai, Jacoba, Jesuaías, Asaías, Adiel, Ezequiel, Benaías, Sisa, quien fue hijo de Sifi, este de Alón, este de Jedaías, este de Simri, este de Semaías. Estos que han sido mencionados fueron jefes de clanes. Como sus familias aumentaron hasta ser muy numerosas, llegaron buscando pastos para sus rebaños a la entrada de Gearar, al este del valle. De allí encontraron un buen pasto fresco y abundante a una gran extensión de terreno tranquilo y seguro. Allí habían vivido antes los descendientes de Cam, pero en tiempos del rey Ezequías de Judá, vinieron estos ya que se han mencionado y los destruyeron para siempre. Vinieron estos que ya se han mencionado y los destruyeron para siempre, junto con los campamentos y viviendas que allí encontraron, y se quedaron a vivir en lugar de ellos, pues había pastos para sus rebaños. Además, 500 hombres de ellos, descendientes de Simeón, se fueron a la montaña de Seir, capitaneados por Pelatías, Nearías y Refaías, Ciel, hijos de Isi, y destruyeron al resto de los amalecitas. Desde entonces han vivido allí hasta el presente. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Anó, Falú, Esrón y Carmi. Rubén era realmente el hijo mayor, pero perdió sus derechos de hijo mayor por haber abusado de la mujer de su padre. Y esos derechos pasaron a los hijos de José, otro hijo de Israel. Sin embargo, después Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos, y de él salió un jefe, pero los derechos de hijo mayor eran de José. Los descendientes de Joel en línea directa fueron Semaías, Gog, Simi, Micaías, Reaías, Baal y Beerá, jefe de los rubenitas, que fue llevado cautivo por Tigla-Pileser, rey de Asiria. Los hermanos de Beerá, según el orden en que sus clanes fueron registrados, fueron Jehiel, el principal, Zacarías y Bela, hijo de Asaz, nieto de Sema, el hijo de Joel. Bela vivió en Aroer y su territorio se extendía hasta Nebo y Baal-Meón. Por el oriente se estableció hasta el borde del desierto que se extiende desde el río Éufrates, pues sus ganados aumentaron mucho en la región de Galaad. Durante el reinado de Saúl, los rubenitas estuvieron en guerra con los agarenos, pero los derrotaron y se establecieron en la parte oriental de la región de Galaad. Los descendientes de Gad, que tuvieron frente a los rubenitas en la región de Basán hasta la ciudad de Salca, fueron Joel el principal, y después de él Safán, luego Hanaí y luego Safá. Sus parientes en orden de familia fueron Micael, Mesulán, Seba, Jorai, Jacán, Sia, Eber, 7 en total. Estos fueron hijos de Abihail, quien fue hijo de Uri, este de Joroab, este de Galaad, este de Micael, este de Gisasaí, este de Jató, este de Bus. Ahí, hijo de Abdiel y nieto de Guni, fue el jefe de sus familias. Todos ellos vivieron en Galaad,
en Basán y en sus aldeas, y en los campos de pastoreo de Sarón hasta sus límites. Todos ellos fueron inscritos en el registro familiar en tiempo de Jotán, rey de Judá, y de Joroboam, rey de Israel. Los descendientes de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés eran soldados valientes, armados de escudo, espada y arco, y bien entrenados para combatir. Eran 44,760 hombres aptos para la guerra, y pelearon contra los agarenos y contra Getur, Nafis, Nodab, pero Dios los ayudó y los agarenos y sus aliados cayeron en sus manos, porque en medio de la batalla pidieron a Dios que los ayudara. Dios los ayudó porque confiaron en Él. Luego se llevaron los ganados de sus enemigos, que eran 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos. Hicieron además 100,000 prisioneros. Muchos enemigos murieron porque la guerra era de parte de Dios, y se quedaron a vivir en aquellos lugares hasta la época del destierro. Los descendientes de la media tribu de Manasés vivieron en la región que se extiende desde Basán hasta Baal-Hermón, Senir y el monte Hermón, pues eran muchos. Los jefes de sus familias fueron Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Jodavías y Jadiel, todos ellos soldados valientes, hombres famosos y jefes de familia, pero se rebelaron contra el Dios de sus antepasados y le fueron infieles, adorando a los dioses de los pueblos que Dios había destruido y eliminado delante de ellos. Por esta razón, el Dios de Israel incitó a Pul, rey de Asiria, es decir, a Tiglat-Pileser, quien desterró a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a la Abor, Ará y al río Gozán, donde están hasta el presente. Los hijos de Leví fueron Gersón, Kenat y Merari. Los hijos de Keat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés. Finés fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Uquí. Uquí fue el padre de Usí. Usí fue padre de Seraías. Seraías fue padre de Merayot. Merayot fue padre de Amarías. Amarías fue padre de Aitub. Aitub fue padre de Sadoc. Sadoc fue padre de Ahimaas. Ahimaas fue padre de Azarías. Azarías fue el padre de Johanán. Johanán fue el padre de Azarías, que fue sacerdote en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue padre de Amarías. Amarías fue padre de Aitub. Aitub fue padre de Sadoc. Sadoc fue padre de Salum. Salum fue padre de Hilquías. Hilquías fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Seraías. Seraías fue padre de Josadac. Josadac fue llevado al destierro cuando el Señor desterró a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Kead y Merari. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simí. Los hijos de Kead fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Estos fueron los hijos de Leví. Los descendientes de Gersón en línea directa fueron Libni, Had, Simá, Joad, Ido, Sera y Jeatrai. Los descendientes de Keat en línea directa fueron Aminadab, Corea, Asir, Elcaná, Ebiasar, Asir, Tab, Uriel, Osías y Saúl. Los hijos del Caná fueron Amasai y Aimot. Los descendientes de Aimot en línea directa fueron Elcaná, Sofai, Nad, Eliab, Jeroam y Elcaná. Los hijos de Samuel fueron Basni, su hijo mayor, y Abías.
Los descendientes de Merari en línea directa fueron Mali, Libni, Simi, Usá, Simá, Agías y Asaías. Estos son los cantores que David nombró para que se encargaran de la música en el templo del Señor desde que se colocó allí el arca. Ellos cantaron ante la tienda del encuentro con Dios hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén y luego siguieron prestando allí el servicio conforme a su costumbre. Los que estaban allí con sus hijos eran los descendientes de Keat, del cantor Emán, que fue hijo de Joel, que fue hijo de Samuel, que fue hijo del Caná, que fue hijo de Jeroam, que fue hijo de Eliel, que fue hijo de Toa, que fue hijo de Suf, que fue hijo del Caná, que fue hijo de Maat, que fue hijo de Amasai, que fue hijo del Caná, que fue hijo de Joel, que fue hijo de Azarías, que fue hijo de Sofonías, que fue hijo de Taab, que fue hijo de Asir, que fue hijo de Ebiasaf, que fue hijo de Coré, que fue hijo de Izar, que fue hijo de Kenat, que fue hijo de Leví, que fue hijo de Israel. A la derecha de Man se colocaba su pariente Asaf, que fue hijo de Berequías, que fue hijo de Simá, que fue hijo de Micael, que fue hijo de Maaseías, que fue hijo de Malquías, que fue hijo de Ni, que fue hijo de Sera, que fue hijo de Adaías, que fue hijo de Tan, que fue hijo de Simá, que fue hijo de Simí, que fue hijo de Had, que fue hijo de Gersón, que fue hijo de Leví. A la izquierda de Man se colocaba su pariente de los descendientes de Merari, Etam, que fue hijo de Quisí, que fue hijo de Adí, que fue hijo de Maluc, que fue hijo de Asabías, que fue hijo de Amasías, que fue hijo de Ilquías, que fue hijo de Amsi, que fue hijo de Bani, que fue hijo de Semer, que fue hijo de Mali, que fue hijo de Musi, que fue hijo de Merari, que fue hijo de Leví. Sus otros parientes descendientes de Leví quedaron a cargo de todo el servicio del templo de Dios. Aarón y sus descendientes eran los que quemaban las ofrendas sobre el altar del holocausto y en el altar del incienso. También se ocupaban de todo el servicio del lugar santísimo y obtener el perdón de los pecados de Israel, de acuerdo con todo lo que había ordenado Moisés, el siervo de Dios. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Finés, Abisúa, Buquí, Usí, Seraías, Merayot, Amarías, Aitub, Sadoc y Aimás. Estos fueron los lugares de residencia y los límites territoriales de los descendientes de Aarón. A los clanes queatitas les tocó en suerte Hebrón en la región de Judá, en sus campos de pastoreo. A Caleb, hijo de Jefuné, le dieron el campo de la ciudad y sus aldeas. A los descendientes de Aarón les entregaron Hebrón, ciudad de refugio, además de las aldeas de Libná, Hatir, Estemoa, Ilem, Debir, Asán y Betsemes, todas ellas con sus campos de pastoreo. También les dieron ciudades de las tribus de Benjamín, que fueron Geba, Alemet, Anatot, todas ellas con sus campos de pastoreo. Así que las ciudades que les tocaron a los clanes de Aarón fueron 13. A los otros clanes de Keat les tocaron en suerte 10 ciudades de la media tribu de Manasés. Y a los descendientes de Gersón, según el número de sus clanes, les dieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser y Neftalí, de la tribu de Manasés que se había establecido en Basán. A los descendientes de Merari, según el número de sus clanes, les tocaron en suerte 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas dieron estas ciudades con sus campos de pastoreo a los descendientes de Leví, de la tribu de Judá y Simeón y Benjamín, les dieron las ciudades que ya se han mencionado según les tocó en suerte. A algunos clanes queatitas les tocaron en suerte ciudades de las tribus de Efraín. También les dieron Siquem, la ciudad de refugio que está en los montes de Efraín, con sus campos de pastoreo, y también Geser, Jocmeán, Pedorón, Ailón, Gadrimón, todas ellas con sus campos de pastoreo. A los clanes restantes de los queatitas les dieron las ciudades de Abner y Bileam, que eran de la media tribu de Manasés con sus campos de pastoreo.
A los descendientes de Gersón, según el número de sus clanes, le dieron la ciudad de Golán, que está en Basán, y la ciudad de Astarot, que había pertenecido a la media tribu de Manasés con sus campos de pastoreo. También les dieron de la tribu de Isaacar, Quedes, Daverat, Ramot y Anem, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser les dieron Masal, Abdón, Ucod y Rehob, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí les dieron Quedes de Galilea, Amón y Kiriataim, cada una con sus campos de pastoreo. A los restantes descendientes de Merari les dieron de la tribu de Zabulón, Rimot y Tabor, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Rubén al este del Jordán, frente a Jericó, Beser, que está en el desierto, Haaz, Cademot, Mefat, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad, Mahanaín, Esbón y Hazer, cada una con sus campos de pastoreo. Los hijos de Isaacar fueron 4, Tolá, Ubá, Hasub y Simrón. Los hijos de Tolá fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Isbam y Ibsam y Samuel, jefes de las familias de Tolá y guerreros valientes por tradición familiar. En tiempos de David, el número de sus descendientes llegó a 22.600. El hijo de Uzí fue Israías. Los hijos de Israías fueron Micael, Abdías, Joel y Isías, 5 jefes en total. Como tenían muchas mujeres e hijos, las varias generaciones de sus familias formaron ejércitos de hombres aptos para la guerra, que llegaban a 36.000. Contando a todos los clanes de Isaacar, según el registro familiar, perdón, llegaban a 87.000 hombres, todos ellos guerreros valientes. Los hijos de Benjamín fueron 3, Belá, Beker y Gediael. Los hijos de Belá fueron 5, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Todos ellos jefes de familia y guerreros valientes. Según su registro familiar, sus descendientes llegaban a 22.034 personas. Los hijos de Beker fueron Semirá, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Elemet. Todos estos fueron hijos de Beker, y según el registro familiar de sus generaciones y jefes de familia, eran 20.000 hombres valientes. El hijo de Jadiael fue Bilhán. Los hijos de Bilhán fueron Jeús, Benjamín, Ehud, Kenaná, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos estos eran descendientes de Jadiael, jefes de familias y guerreros valientes aptos para la guerra. Llegaban a 17.200 hombres. Los hijos de Ir fueron Sufam y Ufam. El hijo de Aer fue Usim. Los hijos de Neftalí fueron Hazael, Guni, Jezer y Salum. Estos fueron los descendientes de Bilhán. Los hijos que Manasés tuvo con su concubina Siria fueron Adriel y Maquir, padre de Galaad. Maquir se casó con Maacá, mujer de la familia de Usam y Sufam. El hijo de Maquir se llamaba Seload, quien solamente tuvo hijas. Maacá, la mujer de Maquir, tuvo un hijo a quien puso por nombre Pérez. El hermano de Pérez se llamaba Ceres, y sus hijos se llamaban Ulam y Rekem. De Ulam fue hijo de Dan. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. La hermana de Maquir, Amoleket, fue la madre de Isod, Abiezer y Malá. Los hijos de Semidá fueron Airán,
Siquem, Liquetí y Aniam. Los descendientes de Efraín en línea directa fueron Tela, Peret, Gad, Elada, Tad, Sabat, Sutela, y Eser, y Elad. Los otros hijos de Efraín los mataron los habitantes de la región de Gad, porque bajaron a quitarles sus ganados. Efraín su padre les guardó luto por mucho tiempo, y vinieron sus familiares a consolarlo. Después se unió a su mujer, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo a quien puso por nombre Beria, porque la desgracia estaba en su casa. Sera, hija de Beria, edificó Bet-Orón de abajo y Bet-Orón de arriba, y también Usen Seera. Los descendientes de Beria en línea directa fueron Refa, Rese, Tela, Tan, Ladán, Ahimud, Elisama, Nun y Josué. Sus tierras y lugares de residencia fueron Betel, Naaram, hacia el este, Geser, hacia el oeste, y Siquem hacia allá. Todas estas ciudades con sus aldeas. Los descendientes de Manasés tenían en su poder a Betsaan, Tanak, Megiddo y Dor, con sus correspondientes aldeas. En estos lugares vivieron los descendientes de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser fueron Ená, Isba, Isbi, Beria y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beria fueron Eber y Malquiel, padre de Bisabit. Eber fue padre de Jaflet, Semer, Otam y Suá, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimhal y Asbat. Los hijos de Semer, su hermano, fueron Rocad, Rogá, Eubá y Aram. Los hijos de Jotam, su hermano, fueron Sofa, Enás, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Sua, Abnefer, Sual, Peri y Imra. Beser, Od, Tamá, Tilsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter fueron Jefune, Pispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Ara, Daniel y Riciel. Todos estos fueron descendientes de Aser. Eran jefes de familia, de los mejores y más valientes soldados y hombres de los más importantes. Según el registro familiar, eran 26,000 hombres aptos para la guerra. Benjamín fue padre de Bela, su primer hijo, de Asbel el segundo, de Arad el tercero, de Noa el cuarto y de Rafá el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Gerá, Abiú, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán e Irán. Los hijos de Ehud, jefes de familia que vivían en Geba y que fueron desterrados de Manaá, fueron Naamán, Ahías y Gerá, padre de Uzá, Ahíu, que fue quien los llevó. Saraín tuvo otros hijos en el país de Moab, después de divorciarse de sus esposas Uzín y Baará. Los hijos que tuvo con su nueva esposa, que se llaman Odes, fueron Jorab, Sibia, Mesá, Malcán, Jeús, Saquías y Mirma. Estos fueron sus hijos jefes de familia. Con su esposa Uzín había tenido a sus hijos Abitú, Elpaal. Los hijos de Elpaal fueron Eber, Misán, Semed, que edificó las ciudades de Ono y Lot, con sus aldeas, Bería y Sema, jefes de familia, que vivían en Ayalón.
los cuales expulsaron a los antiguos habitantes de Gá y sus hermanos Sasac y Jeroán. Zebadías, Ará, Ader, Micael, Ispa y Joá fueron hijos de Beriá. Zebadías, Mesulán, Isqui, Eber, Ismeraí, Islías y Jobab fueron hijos de Elpaal. Jaquín, Sicri, Sabdi, Enaí, Siletaí, Eliel, Adaías, Peraías, Sinrat fueron hijos de Simi. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elán, Anatotías, Ibdaías y Peniel fueron hijos de Sasac. Sanseraí, Searías, Atalías, Jeresías, Elías y Sicri fueron hijos de Jorabán. Estos fueron los jefes principales de familia de sus respectivas generaciones que vivieron en Jerusalén. En la ciudad de Gabaón vivía Jehiel, padre de Gabaón. Su mujer se llamaba Maacá. Sus hijos fueron Abdón, el mayor, Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Sequer y Miclo, que fue padre de Simi. También estos, siguiendo el ejemplo de sus hermanos, vivían con ellos en Jerusalén. Ner fue padre de Quis. Quis fue padre de Saúl. Y Saúl fue padre de Jonatán. Malquisúa, Abinadá y Esbaal, hijo de Jonatán, fue Mirabaal, que fue padre de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melé, Tarea, Ahaz. Ahaz fue padre de Joadá y Joadá fue padre de Alemet, Asmavet y Sinri. Sinri fue padre de Musá y Musá fue padre de Bina, que fue padre de Rafa, que fue padre de Elisá, que fue padre de Asel. Los hijos de Asel fueron 6, que se llamaron Azricán, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Los hijos de su hermano Exé fueron Ulán el mayor, Jeús el segundo y Elifelet el tercero. Los hijos de Ulán fueron soldados valientes, hábiles en el manejo del arco. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total, todos ellos descendientes de Benjamín. De esta manera todo Israel quedó registrado en los libros de los reyes de Israel. Pero la gente de Judá fue desterrada de Babilonia por causa de su maldad. Los primeros en volver a establecerse en sus propiedades y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. En Jerusalén se establecieron descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. De los descendientes de Judá, Utai, hijo de Amiud, que fue hijo de Omri, que fue hijo de Imri, que fue hijo de Bani. De los descendientes de Fares, hijo de Judá, Silonitas, Asaías, el mayor de sus hijos. De los descendientes de Sera, Jeuel y sus parientes, 690 personas. De los descendientes de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, que fue hijo de Odavías, que fue hijo de Senúa, y Benías, hijo de Jeroam, Elá, hijo de Usí, que fue hijo de Micri, Mesulán, hijo de Cefatías, que fue hijo de Reuel, que fue hijo de Ibnías, sus parientes según sus
varias generaciones, fueron 956, todos ellos jefes de familia. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilquías, que fue hijo de Mesulán, que fue hijo de Sadoc, que fue hijo de Merayot, que fue hijo de Tub, jefe principal de la casa de Dios. Adaías, hijo de Jeroam, que fue hijo de Pasur, que fue hijo de Malquías. Masá, hijo de Adiel, que fue hijo de Hasera, que fue hijo de Mesulán, que fue hijo de Mesilemit, que fue hijo de Imer, y sus parientes, que eran 1760 jefes de familia, hombres muy capacitados para el servicio de la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asuf, que fue hijo de Azricam, que fue hijo de Asabías, de la familia de Merari. Basar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaías, que fue hijo de Sicri, que fue hijo de Asaf. Abdías, hijo de Semaías, que fue hijo de Galal, que fue hijo de Jedutún. Berequías, hijo de Asa, que fue hijo del Caná, que vivió en las aldeas de los netofatitas. Los porteros Salún, Acub, Talmón, Aimán, Salún, hermano de ellos, era su jefe. Y hasta el presente, guardián de la puerta del rey, que está al oriente. Estos fueron los porteros de los campamentos de los levitas. Salum, hijo de Coré, que fue hijo de Ebiasaf, que fue hijo de Coré. Y sus parientes coreitas eran los encargados de cuidar la entrada del santuario, como antes sus antepasados habían cuidado la entrada del campamento del Señor. Antes de eso, Finés, hijo de Eleazar, fue jefe de ellos. Que el Señor esté con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la tienda del encuentro con Dios. El total de los porteros escogidos eran 212, según el registro familiar de las poblaciones donde vivían. David y Samuel, el vidente, fueron quienes los nombraron para este cargo porque eran dignos de confianza. Tanto ellos como sus hijos se turnaban para cuidar la entrada de la casa del Señor, es decir, el santuario. Había porteros en los 4 puntos cardinales, al este, al oeste, al norte y al sur. Sus familiares que vivían en sus pueblos venían para ayudarlos con un turno de 7 días. Pero los 4 porteros principales, que eran levitas, estaban de guardia permanente cuidando los cuartos y tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche en los alrededores del templo porque estaban encargados de cuidarlo y de abrir sus puertas todas las mañanas. Algunos de ellos tenían a su cargo los utensilios que se usaban en el culto y debían sacarlos y meterlos llevando la cuenta. Otros estaban encargados de los demás utensilios y de los objetos sagrados, además de la harina, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes. Algunos de los sacerdotes eran quienes preparaban los perfumes, y un levita llamado Matatías, hijo mayor de Salún el coreíta, era siempre el encargado de hacer tortas para la ofrenda. Algunos de sus parientes queatitas eran los encargados de preparar el pan consagrado que se ponía en hileras todos los sábados. Había también cantores, jefes de familias levitas que vivían en los cuartos del templo libres de otros trabajos porque día y noche estaban ocupados en su servicio. Estos fueron los jefes de familia de los levitas en el orden de sus generaciones que vivían en Jerusalén. En la ciudad de Gabaón vivía Jehiel, padre de Gabaón. Su mujer se llamaba Maacá. Sus hijos fueron Abdón el mayor, Sur, Kid, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ayo, Zacarías y Miclot, que fue padre de Simán. También estos, siguiendo el ejemplo de sus hermanos, vivían con ellos en Jerusalén. Ner fue padre de Kis fue padre de Saúl, y Saúl fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribaal, que fue padre de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y As.
Ahá fue padre de Jará, y Jará fue padre de Alemet, Asmavet, Simri. Y Simri fue padre de Mosá. Mosá fue padre de Bisná, que fue padre de Refanías, que fue padre de Lasá, que fue padre de Asel. Los hijos de Asel fueron 6, que se llamaron Azricam, Bocrú, Ismael, Seraías, Abdías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Los filisteos atacaron a Israel y los israelitas huyeron ante ellos. No fueron muchos los muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos y mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa. Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl y los arqueros lograron alcanzarlo y herirlo con sus flechas. Por lo tanto, le dijo a su ayudante de armas, saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos y toda su familia. Cuando todos los israelitas que vivían en el valle vieron que habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron también. Entonces los filisteos llegaron y se quedaron a vivir en ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Entonces le quitaron la ropa y se llevaron su cabeza y sus armas y enviaron sus mensajeros por todo el territorio filisteo para que dieran la noticia al pueblo y a sus dioses. Luego pusieron las armas de Saúl en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando todos los de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se pusieron de acuerdo todos los hombres valientes. Tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos y se los llevaron a Jabes. Allí enterraron sus restos debajo de una encina. Después de eso guardaron 7 días de ayuno. Así fue como murió Saúl a causa de su maldad, pues pecó al no obedecer las órdenes del Señor y al consultar a una adivina en vez de consultarlo a él. Por eso el Señor le quitó la vida y le dio el reino a David, hijo de Jesé. Todos los israelitas se reunieron y fueron a hablar con David en Hebrón. Allí le dijeron, nosotros somos de tu misma sangre, y en realidad, aunque Saúl era rey, tú dirigías a Israel en sus campañas. Además, el Señor tu Dios te ha prometido que tú serás quien dirija y gobierne a tu pueblo Israel. De esta manera todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor por testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel, conforme a lo que Dios había prometido por medio de Samuel. David y todos los israelitas se dirigieron a Jerusalén, que es en Jebus. Los jebuseos habitaban en aquella región y le dijeron a David, tú no podrás entrar aquí. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. Y David había dicho, al primero que ataque a los jebuseos lo nombraré jefe principal. Y el primero en atacar fue Joab, hijo de Zeruía, y fue nombrado jefe. Después se instaló David en la fortaleza. Por eso la llamaron ciudad de David, y construyó David la ciudad alrededor, desde el terraplén hasta los alrededores. Joab reconstruyó el resto de la ciudad, y el poder de David iba aumentando, y el Señor Todopoderoso estaba con él. Estos son los soldados más sobresalientes de David, que le dieron apoyo en su reinado y que en unión de todos los israelitas lo hicieron rey, conforme a lo que el Señor había anunciado a Israel.
Esta es la lista de los mejores soldados de David. Jasobeán, hijo de Acmoní, jefe de los 3 más valientes, que en una ocasión mató a 300 hombres con su lanza. Después de él seguía Eleazar, hijo de Dodó, el Ahohita, que era uno de los 3000 valientes. Estuvo con David en Pas Damín cuando los filisteos se juntaron allí para la batalla. Había allí un campo sembrado de cebada, y cuando la tropa israelita huyó ante los filisteos, él se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. Así el Señor les dio una gran victoria. Una vez 3 de los 30 valientes fueron a la peña a encontrarse con David en la cueva de Adulán. Las fuerzas filisteas tenían su campamento en el valle de Refaín. David se hallaba en la fortaleza, al tiempo que un destacamento filisteo se encontraba en Belén. Y David expresó este deseo: ojalá alguien me diera a beber agua del pozo que está en la puerta de Belén. Entonces los 3 valientes penetraron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo que está a la entrada de Belén, y se la llevaron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó como ofrenda al Señor, diciendo: Dios me libre de beberla. Sería como beberme la sangre de estos hombres, pues arriesgando sus vidas fueron a traerla, y no quiso beberla. Esta hazaña la realizaron los 3 valientes. Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30 valientes. En cierta ocasión atacó a 300 hombres con su lanza y los mató. Así ganó fama entre los 30 y recibió más honores que todos ellos, pues llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Benanías, hijo de Joiada, del pueblo de Cabseel, era un hombre valiente que realizó muchas hazañas. Él fue quien mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Un día en que estaba nevando, bajó a un foso y allí dentro mató a un león. También mató a un egipcio de gran estatura, que medía casi 2,5 metros, e iba armado con una lanza que parecía el rodillo de un telar. Benanías lo atacó con un palo, le arrebató la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esta acción de Benanías, hijo de Joiada, le hizo ganar fama entre los 30 valientes, y recibió más honores que ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Y David lo puso al mando de su guardia personal. Los valientes eran Asael, hermano de Joab, el Anán, hijo de Dodo, de Belén, Samó de Arod, Eles, el Paltita, Ira, hijo de Iques, de Tocoa, Ebiezer, de Anotot, Sibecaí, de Usá, Yai, el Ahohita, Maarari, de Nofatá, Eled, hijo de Baaná, también de Netofá, Itaí, hijo de Ribaí, de Gibea, que está en el territorio de Benjamín, Benanías de Piratón, Idaí del arroyo de Gaás, Abiel del Arbatita, Axmavé de Baruín, Eliabá el Salbonita, los hijos de Jasén el Gisonita, Jonatán, hijo de Segué el Ararita, Ayán, hijo de Sacar, también Ararita, Elifal, hijo de Ur, Jefer el Mequeratita,
Ahías el Pelonita, Esraí de Carmel, Naaraí, hijo de Esbaí, Joel, hermano de Natán, Mib'ar, hijo de Agraí, Selé, el amonita, Naaraí de Beró, ayudante de armas de Joá, hijo de Zeruía, Irá de Jatir, Garet también de Jatir, Urías el hitita, Sabá, hijo de Ablaí, Adina, hijo de Sisá, el Rubenita, jefe de los Rubenitas, y 30 hombres con él. Anán, hijo de Maacá, Josafá el Minita, Osías de Astaró, Samá, Jeiel, hijo de Otán, de Oroer, Gediel, hijo de Sinri, y su hermano Joá, Tisita, Eliel de Meanaín, Jerebaí y Josabía, hijo de Elnaán, Idmá, el Moabita, Eliel, Obed y Jaziel de Sobá. Te damos gracias, amado Salvador, por permitirnos este rato estar acá con tu palabra, leyéndola, Señor, y recordando tu fidelidad para con tu pueblo, Señor, que a pesar de las dificultades y de todos los diversos sucesos que les ocurrieron, preservaste de la existencia de cada uno de ellos, Señor, y cumpliste tus promesas. Esperamos, Señor, que nos ayudes también a nosotros a mirar tu fidelidad y permanecer confiando y esperando en ti, Señor. Guíanos, Padre bendito, con tu Santo Espíritu en este día. Ayúdanos para hacer tu preciosa voluntad. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén.